Mis queridos hermanos de Comunidad San Francisco, muchísimas gracias por permitirme compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios. Les mando un fraternal saludo y deseo pues de que en medio de todo lo que estamos viviendo, pues la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de sus corazones. Este viernes 2 de abril del 2020, ya previo pues a vivir la Semana Santa, pues Dios nos propone meditar con un poco más de profundidad en los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Y por qué? Porque lamentablemente nos quedamos en un hecho histórico, aunque ciertamente lo es. Pero el sacrificio de Jesús en la cruz tiene una trascendencia eterna. Tiene una trascendencia que al conocerla, entonces nuestra perspectiva cambia totalmente. Lo he de decir con toda la libertad, pero también con el debido respeto. Mucha religiosidad popular a veces no nos permite dimensionar lo que Jesús hizo por nosotros. No estoy en contra, digamos, de los cortejos procesionales, al contrario, todo eso es bueno. Sin embargo, para muchos católicos eso no trasciende, no provoca en ellos un cambio, sino que solo se queda en algo momentáneo y podríamos decir superficial. Entonces, por eso es de que la Iglesia está constantemente llamándonos a reflexionar sobre esos misterios para que poco a poco nosotros le vayamos dando el justo y verdadero valor al sacrificio de Jesús. Por eso es de que en los siguientes minutos vamos a través de la palabra de Dios, vamos a ir conociendo la trascendencia de ese sacrificio de Jesús en la cruz. Y para ello, pues vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a leer en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículos del 6 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Fíjense cómo Cristo murió por los pecadores cuando llegó el momento en un tiempo en que éramos impotentes. Difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa, tratándose de una buena persona. Tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida, pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien. El gesto, la muestra más grande de amor de nuestro Padre Celestial para nosotros. Esto demuestra el inmenso amor que Dios nos tiene. Y es un amor a pesar del pecado. Sabemos muy bien que el pecado tiene una consecuencia, la muerte. Y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de su presencia. Sin embargo, nuestro Padre Celestial pensó, al género humano hay que rescatarlo porque lo amo. Y entonces es cuando viene Jesús. Y Jesús viene con una misión: rescatar y salvar lo que estaba perdido, darnos la vida eterna. Y entonces vamos a ir viendo en el drama de la vía dolorosa, aunque la pasión de Cristo no fue solo en la vía dolorosa, pero ahí vemos ya, podríamos decir, el culmen de todo ese proceso de la pasión de Jesús, todo lo que Él sufrió,
cómo las fuerzas religiosas de ese tiempo y los poderes del Estado pues se unen pues para matarlo. Sin embargo, por eso es de que ahora venimos nosotros y empezamos a reflexionar cuánto Dios nos ama. Él no quiere que nos perdamos. Él no quiere que muramos. Pero cuando yo estoy hablando de que no quiere que muramos, es de que experimentemos la muerte eterna, donde estamos totalmente alejados de Dios y por toda la eternidad. Entonces, por eso es de que hoy el Señor nos propone y nos anima a reflexionar en esto, en que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Conozcamos entonces la trascendencia de esa muerte de Jesús. Para ello, en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 13, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho por nosotros objeto de maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La primera cosa, Cristo se hace objeto de maldición. El pecado, pregunto, ¿el pecado puede traer bendición? No. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. No le va nada bien al que está metido en pecado, al que está inmerso en una vida desordenada, sin importarle no solo el daño que se está causando a sí mismo, sino el daño que le está causando a su entorno inmediato. ¿Cuánto más su relación con Dios? Entonces, Cristo se hace objeto de maldición. Él adopta para sí mismo el efecto de ese pecado de toda la humanidad, y entonces Él se hace maldito, colgándose de un madero. De muchos es bien sabido de que la muerte en cruz era lo más denigrante para un reo. A unos les cortaban la cabeza, a otros pues los colgaban ahorcados, en fin. Pero lo más denigrante, ¿verdad? Para una persona, para un condenado, era morir. Morir clavado en un madero. Entonces dice que Cristo nos redimió de la ley. ¿Y cuál es esa ley? Cuando tú y yo pecamos, en ese instante se entabla un decreto. Muerte, culpable, infierno. Automáticamente. Entonces viene Jesús por amor a nosotros y cumpliendo la misión que el Padre le ha encomendado, se hace maldito. Entonces ya esa muerte, toda esa consecuencia de nuestro pecado queda totalmente anulada. Esa es una de las tantas conquistas, podríamos decir, de la muerte de Jesús para cada uno de nosotros y para las generaciones venideras. Esta cita a mí me impacta muchísimo y me conmueve. Colosenses 2:14. Dice así la palabra de Dios: anuló el comprobante de nuestra deuda. Esos mandamientos que nos acusaban, los clavó en la cruz y los suprimió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Wow. Se la voy a explicar de una manera muy sencilla. ¿De qué tamaño es tu factura? ¿Cuánto has pecado? ¿De qué tamaño es tu factura? Bien. La gran mayoría o todos vamos a contestar: grandísima la factura. Ahora, ¿qué hizo Jesús
el primer Viernes Santo de la historia. Agarró tu factura y agarró mi factura y dijo: Padre, yo voy a pagar la deuda de Jorge. Voy a pagar la deuda de todos los de la comunidad San Francisco. Voy a pagar la deuda de toda la humanidad. Jesús asume para sí la deuda de nuestro pecado. Esa sentencia de culpabilidad y de condena viene Jesús y la toma. A ver, ¿qué puedes sentir si, ojalá así fuera, ¿verdad? Pero no va a ser así. Solo es para que podamos reflexionar un poco. Si en estos días tú recibes una nota en donde dice mi estimado señor Jorge Ponciano o su nombre, para nosotros es grato manifestarle que la deuda que usted ha contraído con nosotros ha sido totalmente cancelada. A ver, ¿qué sentiría usted? ¿Libertad, sí o no? ¿Un desahogo, sí o no? ¿Un alivio, sí o no? Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de lo que Jesús hizo en la cruz al pagar nuestra deuda, empezamos a experimentar realmente la paz, la libertad, el alivio de saber que sobre nosotros ya no hay ninguna culpa. Ya Cristo la asumió por nosotros. ¿Qué le parece? Es por eso de que el sacrificio de la cruz no se queda solo en un hecho histórico, sino que tiene una trascendencia. Tercera cosa. Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice así la palabra: Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese hombre viejo, con sus malos pensamientos, con sus malas acciones, con sus malos sentimientos, fue crucificado con Cristo. Y más adelante va a decir el apóstol Pablo, las fuerzas vivas del pecado ya no tienen ningún poder sobre él, cuanto más sobre nosotros. Entonces, hermanos, Cristo también derrotó al diablo en la cruz. Ese diablo, que el Señor lo reprenda, fue totalmente derrotado. Aunque él, al verlo ahí, escarnecido, crucificado, lo miraba como un trofeo. Sin embargo, para nosotros es el motivo y la razón de nuestra salvación, de nuestra alegría, de nuestra paz y de nuestro gozo. Entonces ahora por lo menos conocimos tres de esas conquistas de Jesús para nosotros. Pero ahora viene otro aspecto que es sumamente importante. Siempre en Romanos capítulo 6 dice, del versículo 9 en adelante: Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre él. Así pues, hay una muerte para el pecado que es para siempre. También hay un vivir que es un vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, recapitulando. Jesús se hace objeto de maldición. Número 1. Se hace objeto de maldición. 2. Anula el comprobante de nuestra deuda y paga todos nuestros pecados en la cruz. 3. Ese hombre viejo también queda crucificado con Cristo. Ahora viene la pregunta: ¿cuál va a ser tu respuesta a Jesús
después de conocer la trascendencia de su sacrificio en la cruz por ti y por mí. Ese es el punto. Porque si esto no tiene ninguna trascendencia, no va a pasar absolutamente nada. Y tu vida cristiana será simplemente ritualista. Simplemente será una vida cristiana superficial, en donde solo estarás cumpliendo ritos, cumpliendo ciertas normas, con algunas prácticas que no son malas, pero que no tienen sentido. Por eso es de que hoy el Señor nos invita a eso. O sea, esto fue lo que yo hice por ti. O sea, Jesús no nos está reclamando, nos está hoy compartiendo lo que Él hizo. Pero ahora la cuestión es, ¿cómo voy a corresponderle al Señor todo ese bien que me ha hecho, como dice el salmista? ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Entonces es como ahora el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice, bueno, sepan pues de que ahora en adelante hay un vivir y es un vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios. Sencillo. ¿Cómo voy a corresponder ese sacrificio? Muriendo al pecado. Tú sabes muy bien, Javier, en buen guatemalteco, tú sabes muy bien de qué pata cojeas. Tú sabes muy bien qué aspectos, qué actitudes hay en tu vida que no te traen bendición y que no traen bendición a tu entorno inmediato, que es tu familia. Tú lo sabes muy bien. Entonces ahora, si ya conoces, ahora viene el Señor y espera de ti y de mí morir al pecado. Ya no, porque ya no va a haber otro redentor, sino que ahora en la próxima venida del Señor, Él vendrá con juicio. Ya Jesús ya no muere más. Ya Jesús ya no va a volver a ser crucificado. Ya no. Ahora, por eso es de que ahora el Señor espera de nosotros un morir al pecado y vivir para Él. Luchar todos los días por ser mejores. Estar conscientes de hoy en adelante. ¿Será que, por ponerles un ejemplo, será que el programa de televisión que estoy viendo me bendice o no? ¿Rompe mi relación con Dios? ¿Será que la música que estoy oyendo me bendice o ofende a Dios? ¿Será que lo que yo voy a hacer, por ejemplo, en mi trabajo, mi actuar en la calle, realmente bendice o no? Así de sencillo. Espero entonces que al conocer parte de la trascendencia de la muerte de Jesús en la cruz, de hoy en adelante nuestra vida sea mejor. Que realmente hoy podamos decirle, Señor, gracias. Que realmente seamos movidos a dar gracias, ser agradecidos ante el gesto más grande de amor. Porque después de haber pecado tanto, no merecemos tanta gracia. Sin embargo, como dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero eso no es justificación para seguir pecando. Al contrario, de hoy en adelante, ir procurando ser mejores. A eso se le llama, en una sola palabra, conversión. Hagamos una breve oración para darle gracias a Dios y a seguir meditando en los misterios de su pasión, muerte y resurrección. Hagamos oración. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias hoy por tu palabra. Señor, gracias. Gracias porque aunque no podemos comprender en su totalidad, el gesto más grande de amor para nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias porque te hiciste objeto de maldición en lugar de nosotros. Gracias, Padre, porque tomaste la deuda y anulaste ese comprobante, Señor, que al planteárselo y presentárselo al Padre, automáticamente, Señor, éramos culpables y dignos de condena eterna. Te damos gracias, Señor, porque ese hombre viejo
fue crucificado en la cruz contigo. Señor, danos un corazón agradecido, que podamos corresponder con amor a tanto amor manifestado. Que de hoy en adelante, Señor, muramos al pecado y vivamos para ti, que eres la fuente verdadera de la vida, del amor y de la paz. Padre, bendice muy especialmente a estos hermanos nuestros que en este instante abren su corazón, Señor, a tu palabra. Que tu muerte, Señor, les conforte en estos momentos difíciles donde hay miedo, incertidumbre. Que al contemplar, Señor, tu cruz, al verte ahí, Señor, se conforten. Y que tu sangre preciosa, Señor, que fue derramada en la cruz, nos limpia a todos, Señor, de todo pecado. Virgen María, te damos gracias por tu hermosa y valiosa intercesión. Gracias, Madre, porque así como estuviste al pie de la cruz de Jesús, sabemos que estás a los pies de nuestra cruz. Amado Dios, que tu Santo Espíritu nos fortalezca en estos días que faltan, Señor, para que nosotros, Señor, podamos seguir en estos momentos de cuarentena, meditando en los misterios de tu pasión, muerte y resurrección. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús y cobijados con el manto de nuestra Madre, la siempre Virgen María. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios quede contigo. Un abrazo fraternal y espero verles pronto. Adiós.